Hermanos míos, en Lucas capítulo 15, ahí tenemos unas narrativas muy lindas y cuenta que Jesús va camino a Jerusalén. Y en el camino Jesús lanza diferentes parábolas. Pero hay tres parábolas que pasaron a la historia. Todas pasaron a la historia, pero hay tres que son fundamentales. Y ahí Jesús lanza la parábola de la oveja perdida. ¿Se acuerdan? La parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Y cuando las comparas las tres, podrás encontrar enseñanzas espectaculares. Enseñanzas espectaculares. Pero son totalmente diferentes, aunque repiten el mismo patrón de enseñanza. Resulta que la primera parábola que Jesús lanza allí es la parábola de la oveja perdida. En la parábola de la oveja perdida, la pérdida es 1 entre 100. Y la oveja se pierde en la inmensidad del bosque. En la segunda parábola, la parábola de la dracma o la moneda perdida, la pérdida es 1 de 10 y se pierde dentro de una casa. Y en la parábola del hijo pródigo, la pérdida es 1 de 2 y el hijo se pierde cuando sale del perímetro del padre amante, cuando sale de los brazos del padre amante. Entonces, hay muchas enseñanzas en estas tres parábolas. Ojalá y me dé tiempo en lo que queda de semana para ahondar en cada una de ellas. Pero hoy vamos a centrarnos específicamente en la parábola del hijo pródigo. Vamos a leer en Lucas capítulo 15, verso a partir del 12, para tener una idea general de qué se trata. Dice allí Lucas capítulo 15, verso a partir del 12. Dice, vamos a leer del 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Subrayemos ahí, la parte de los bienes que me corresponde, ¿ok? Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió, el padre corrió, y echó sobre él, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido, vístanlo, pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies y traer el becerro más gordo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo, muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Miren qué cosa tan hermosa, fíjate. El hijo pide parte de la riqueza. Ahí lo dice, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Si lo miramos a camisa quitada, el hijo lo que está queriendo es que su padre muera. Porque la manera natural de heredar a un padre no es en vida, es cuando muera. Y si el hijo quería heredar al padre en vida, es que quería al padre muerto, porque le interesaban más los bienes que podía adquirir del padre que el padre mismo. Y lo que está queriendo decir Jesús aquí, lo que está intentando insertar Jesús aquí es una idea teológica bien real. Y es que la humanidad quiere a Dios muerto. ¿Cómo matas a Dios? ¿Cómo puedes matar a Dios en tu vida? Sacándolo de tus planes. Tú puedes querer
a Dios muerto en tu vida, no incluyéndolo en tus planes, en tus proyecciones, no haciendo su voluntad, no buscándolo, no estableciendo una relación con Él. No sé, hay tantas maneras de querer a Dios muerto que la lista sería innumerable. Y eso es lo que pasa con este muchacho. Y cuando vamos a la Biblia, vemos, por ejemplo, los patriarcas, el mismo Abraham en Génesis capítulo 25, cuando ya él vio que iba a morir, lo que hace entonces es repartir sus bienes a sus hijos. Es la manera natural. José también en Egipto, cuando ya vio que su muerte era inminente, bueno, pues Jacob repartió la bendición. José también dio su herencia a sus hijos. La manera natural de heredar a un padre es precisamente cuando el padre muere. Pero este muchacho quería la parte de la herencia, pero en vida del padre. Algo interesante aquí es que para el padre poderle dar la herencia a su hijo, tenía que dársela a los dos. El término griego que se usa aquí para tierra, para herencia, viene de un término griego, una raíz griega que significa vida, o sea, bios. Porque el todo de una persona era su tierra. Una tierra no se puede picar por acá y llévate un pedazo de tierra. Para poderle dar parte de la herencia de ese muchacho, había que vender la tierra completa. ¿Se dan cuenta? De los sacrificios que tuvo que hacer el padre. Entonces, el padre se tiene que despojar totalmente de sus bienes para complacer los deseos malcriados del hijo menor. Y le da una parte al hijo menor y otra parte al hijo mayor. Pero es fundamental entender que el padre, aunque pierde su derecho sobre la propiedad, en cuanto a título, no pierde su autoridad sobre la parte que le queda todavía con el hijo mayor. ¿Ok? Ahora, lo otro que me llama la atención, que me explotó la cabeza, es el modo en que el hijo pide la herencia. Debemos entender que según la ley mosaica, al hijo sí le tocaba esto, ¿ok? De manera que el hijo no rompe una ley, pero sí rompe una relación. Tú puedes estar cumpliendo los mandamientos de Dios del pi al pa, de esquina a esquina, y no tener una relación con Dios. Igual que el hijo. El hijo cumple con la ley, pero rompe el corazón del padre. ¿Será que estoy hablando en esta tarde ya para alguien que está muy preocupado con cumplir la ley como Dios manda, pero no ejerce una voluntad de relación con el Dios de la ley? ¿Será que estoy hablando para alguien que trabaja mucho para la obra de Dios, pero no con el Dios de la obra? Si te sientes identificado con estas preguntas, alerta, ¿ok? Y eso es lo que pasa con este muchacho. El muchacho no pide directamente la herencia. Mira qué manera tan perspicaz de pedir la herencia. La manera natural es decir, padre, dame la parte de la herencia que me toca, pero él no menciona la palabra herencia. Él dice, dame lo que me toca de la hacienda, sin tocar la palabra herencia. ¿Saben por qué él no fue directo a pedir la herencia? Porque según la cultura de este tiempo, el hijo que heredaba primero tenía que hacerse cargo del clan familiar. Tenía que ser responsable de dignificar la familia, de mantener el honor de la familia, de contribuir al crecimiento de la fortuna que él heredó, que le fue entregada. Tenía que representar a la familia con honor, con respeto y responsabilidad ante actividades públicas como son funerales, fiestas, bodas, cualquier situación que se formara en el clan, el responsable de resolverlo era él. Era una responsabilidad muy dura que el hijo no quería asumir. El hijo quería la bendición, pero no quería la responsabilidad de la bendición. Queremos que Dios nos bendiga, queremos salud, queremos prosperidad, tenemos una situación y vamos a Dios, pero cuando Dios nos pide algo, demanda algo de nosotros, somos muy tercos para obedecerlo. Yo hago una pregunta y levanta la mano de la conciencia. ¿Por qué oras? No me respondas. Generalmente cuando hago estas preguntas en mis momentos de oficina en mi iglesia y vienen gente a contarme sus problemas, y yo les pregunto, ¿por qué oras? No, yo oro
para que Dios me ayude en esta situación. Yo estoy orando fuerte para que Dios me resuelva la dificultad que tengo en mi matrimonio, para que Dios me dé los papeles. Yo le pido a Dios, yo oro para que Dios me sane, me dé salud, yo oro. Pero es que el motivo de la oración no es nada de eso. La oración Dios no la creó ni para darte paz, ni para resolver papeles, ni para darte salud, ni para ayudarte en tu matrimonio. El propósito de la oración no tiene nada que ver con eso. El único propósito o el propósito mayor de la oración es reflejar el carácter de Dios. Es acercarte, entablar una relación con Dios a tal punto que tú reflejes el carácter de Dios y poder ser aceptos. Aunque somos aceptos por gracia, esa gracia tiene que reflejarse en nosotros. Tenemos que vivir bajo la gracia de Dios. Y vivir bajo la gracia no crea que es vivir como yo quiera. No, eso es vivir bajo la perdición. El que vive bajo la gracia vive reflejando el carácter de Dios. De otra manera no está viviendo bajo la gracia, está viviendo bajo las sombras. Y hay gente que ama más las bendiciones de Dios que a Dios mismo. Hay gente que solamente se acerca a Dios como si Dios fuera un botiquín de estos de primeros auxilios. Me duele la cabeza, tomo un paracetamol. Estoy triste, Salmo 91. Me siento deprimido, solo, bueno, pues Salmo 34:7. Me siento desamparado, bueno, pues leo la Biblia en Deuteronomio. Ahí cuando dice que el ángel de Jehová no se adormecerá. Y estoy solo y bueno, voy a Isaías. Y ahí, no temas por estos dos carbones que humean. Isaías 7:14. Señores, la Biblia la usan como un botiquín. Cuando la Biblia es un mapa para podernos acercar más a Dios y la oración es la vía para reflejar su carácter. Hay mucha gente que se acerca a Dios enamorada más de sus bendiciones que por lo que Dios es. Y eso le pasaba al hijo pródigo. El hijo quería la bendición de Dios, pero no la responsabilidad con Dios. Y otra cosa importante es que este muchacho, cuando decide irse, dice que agarra todas las cosas y sale y se va. ¿Sí? Sale y se va. Y rompe con sus raíces. En esta cultura, la familia es fundamental. Es fundamental. Una persona sin raíces, sin familia, era considerada como un vagabundo, como alguien que no es digno de confianza, alguien que no merece respeto, alguien que... Porque la familia era el social security de la época. La familia era el medical de la época. Era tu puntaje crediticio. No tenías familia, tienes un mal crédito. No te puedo prestar. No eres de confianza. Y entonces la bendición que este hombre pensaba que se llevaba, realmente la estaba perdiendo. Y no se daba cuenta que lo único que estaba alando con él era dinero. Todo lo demás lo estaba perdiendo. Y así hay mucha gente en el mundo. Gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. Gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. Le falta todo lo demás. Por eso hay tantos millonarios suicidándose. Y hay gente tan rica que lo único que nos falta es dinero. Familia, tengamos en cuenta que este muchacho no fue consciente de las bendiciones que tenía. Yo espero que en esta noche todos seamos conscientes de las bendiciones que Dios tiene para nosotros y la manera en que nos ha bendecido. Las bendiciones solamente las asociamos por lo general con cosas materiales. Pero Dios, dentro de su soberanía, Dios es un Dios soberano y dentro de su soberanía también tiene la inherencia de bendecir a todo el mundo. La diferencia es que hay quienes se acercan más a Dios y pueden ver esas bendiciones, y hay quien no se acerca tanto y las ve menos. Y hay quien se acerca a nada y no la ve. Entonces, estos se quejan mientras estos agradecen. Esa es la diferencia entre una persona agradecida y una persona quejosa. La persona agradecida ve las bendiciones de Dios porque está cerca de Dios, se relaciona con Dios. Y la persona que no agradece no ve las bendiciones de Dios porque está lejos de Dios.
Y este muchacho estaba alejándose, estaba saliendo del perímetro divino. Y no sabía, él pensaba que disfrutaba la vida, pero realmente la estaba sepultando. Pensando que ganaba, perdía. Pensando que se hacía rico, realmente no sabía que se estaba empobreciendo. Pensando que se hacía independiente, sin darse cuenta se estaba haciendo esclavo y dependiente. Pensando que ganaba una gran inversión con la herencia, no se daba cuenta que estaba derrochando mucho más allá del dinero o los bienes que cargaba con él. Hermanos, finalmente el hombre, cuando dice el texto que cae ya en desespero, porque ya dice que vivió perdidamente. Vivió perdidamente, ¿eh? Entonces, cuando cae en ese punto donde supuestamente no hay más retorno, cuando se vio en números rojos, cuando vio que no había forma de echar adelante, bueno, pues entonces dice que vuelve en sí. Y volvió en sí. Y decide volver a casa. Mira, estamos tan preocupados porque Dios nos bendiga. Oramos a Dios, por ejemplo, por una buena mujer. Dios, dame una buena mujer. Señor, dame una gran esposa. Dios te la da. Y cuando te la da, a los pocos años acabas con ella. Y se te destruye la bendición. La mujer te deja y después todas las mujeres son malas. ¿No? El que tiene que mejorar es tú. Oramos a Dios por economía, oramos a Dios por salud, por cierta y determinada bendición, porque el negocio prospere. El Señor hace posible que prospere tu negocio. Entonces, después estás más preocupado en mantener la prosperidad del negocio que en la relación con el Dios que te dio la bendición. Te ocupas más ya del negocio que de Dios. Entonces Dios dice, no, papo, no, tengo que quitarte ese negocio. Estás tan próspero que te has olvidado de mí. Por eso la oración de David es, Padre, no me quites tanto que llegue a maldecirte y tampoco me des tanto que llegue a olvidarte. Y este muchacho fue tan bendecido que agarró la bendición y la derrochó. ¿Por qué? Porque se apartó del perímetro del padre amante. Pensando que buscaba lo mejor, perdía lo mejor y encontraba lo peor. Ahora, a él le costó trabajo regresar. Eso no fue, ay, lo perdí todo, de verdad que tengo que volver donde está papá y qué sé yo, y voy para allá. No fue tan fácil para él. Este muchacho volvió en sí, pero tuvo que pensar, habían cosas que pesaban mucho. Primero tenía que tolerar la arrogancia de su hermano mayor, porque tenía que vivir de lo que el hermano mayor tenía, porque la parte de él la perdió toda. Ahora tenía que empezar a vivir de la herencia del hermano, lo que heredé. Segundo, había una práctica en esa época que en hebreo se llama kesazá. El kesazá literalmente significa el corte. ¿En qué consiste? Un joven o alguien se va de sus tierras, cae en descrédito el nombre de la familia por culpa de ese muchacho, derrocha sus bienes con otra gente que son gentiles. Si ese muchacho regresa, había que aplicarle el kesazá, el corte. ¿En qué consistía? El pueblo se reunía en cuanto se veía venir por las puertas del pueblo o por el camino, el pueblo entero era convocado para escupirlo, para maltratarlo, para humillarlo. Tenía que estar 1 semana, 2, 3 semanas, el tiempo que sea necesario, humillado en las escaleras de la casa del Padre, suplicando día y noche perdón por el error que había hecho, además de todo ese tiempo soportar la humillación de todo el que pasaba por ahí, escupiéndolo, ofendiéndolo, lanzándole todo tipo de improperio. Mira cuántas cosas pasó por su mente. Y aún así, el muchacho no tuvo otra alternativa que regresar. Y sucede algo. ¿Qué cosa tan interesante? Dice en el verso 16. Dice, y deseaba llenar. Bueno, primero dice, y volvió en sí. Lucas 15, 16 dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo,
¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Cuando yo estuve por años leyendo esto, y cuando llegaba aquí al verso 17 que yo leía, y volviendo en sí, yo dije: wow, el muchacho rectificó, volvió en sí. No, el Señor me ha mostrado esto que quiero compartirlo contigo. El muchacho muestra cualquier tipo de cosa menos arrepentimiento. Vamos a analizarlo. Mira, primero, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Qué cosa es eso? ¿Hambre? Tenía hambre. Y volviendo en sí, por el hambre, dijo: wow, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Qué tiene? Hambre. ¿Usted va a arrepentimiento ahí? ¿No? Segundo, me levantaré y le diré a mi padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, el muchacho, lejos de decir: wow, esto no se trata de una pérdida de herencia, esto se trata que rompí el corazón de mi papá. Aquí no hay arrepentimiento. El segundo elemento, la segunda pista que Jesús da aquí es esta. Dice: me levantaré y diré a mi padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Las mismas palabras que usó Faraón en Éxodo capítulo 10 frente a Moisés y Aarón. Cuando ya habían pasado unas cuantas plagas y el Faraón no tenía salida, estaba todo en números rojos, en estado de pérdida, el imperio era un caos por culpa del Dios de esos dos hombres, y el Faraón, para manipular a Moisés y a Aarón, le dice: mira, he pecado contra el Dios de ustedes y contra ustedes, para manipular las emociones. Entonces aquí ahora Jesús hace una paráfrasis entre Éxodo, esa narrativa de Éxodo, y automáticamente la vincula con el hijo pródigo. Igual, el hijo pródigo intenta manipular a su padre con un discurso: he pecado contra el cielo y contra ti. Así me imagino, con esa voz así de locutor. Y ahora viene la tercera pista de que no hay arrepentimiento. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Mira qué clase fresco este muchacho. Había derrochado la mitad de los bienes de su padre que le costó una vida. Los había derrochado y ahora viene a pedirle trabajo a su padre para que por medio de su trabajo el padre le pague. Pero si tú estás en deuda con tu papá, ¿cómo tú vas a pedir vivir como tus jornaleros? Porque los jornaleros cobran. Pero si tú me debes la herencia, ¿cómo tú vas a pedir cobrarme? Tú me debes la herencia. O sea, aquí había de todo, hambre, de todo menos arrepentimiento. No dice ninguna parte del texto de que el muchacho se haya sentido arrepentido ni nada de esto. Entonces, bueno, bien, llega el momento de recibimiento, ¿eh? Imagínense la escena: viene el muchacho por allá, hecho todo un harapo, sucio, bueno, ¿para qué? Cuántas cosas. Entonces, dice allí, después de tanto tiempo sin ver al hijo, el padre, cuando vamos a leer lo que vamos a leer ahora, nos vamos a dar cuenta que aunque se había roto una relación con su padre, el padre todavía no lo había desestimado como hijo. Y sucede esto, dice: y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y el padre corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Hay un dato espectacular aquí, dice que el padre corrió. El padre corrió. En esta cultura, un hombre de esta edad no corría. Es más, un muchacho mayor de 25 años no corre. Eso es deshonroso. Ver a una persona ya mayor de 25 años correr, eso es una humillación en el pueblo tremenda. Es parte de esa cultura. Y dice que cuando el padre lo ve de lejos, a su hijo después de tanto tiempo, el padre sabe lo que le espera al hijo. El padre sabe que si antes de él llega a su hijo el pueblo,
le aplican el quesasá y no hay salvación. Empiezan a juzgarlo, a maltratarlo, a humillarlo, a darle con el manual de iglesia, con los escritos guay, con Biblia, con todo, usándolo como elementos de tortura en vez de elementos de esperanza. Pero él tiene que llegar antes de esos torturadores. Él tiene que llegar antes de ese pueblo acusador. Y por eso corre y se humilla. Ahora, el otro dato es que para correr, el padre tiene una vestimenta determinada y tiene que agarrar su túnica y sus vestidos, agarrarlo para poder correr. De manera que descubre sus pies, otro elemento de vergüenza. Es deshonroso que una persona adulta muestre sus pies. Al padre no le importó asumir la vergüenza del pueblo, porque él quería reconciliar a su hijo con el pueblo mediante su figura de honor que todavía tenía. Y de esa manera el padre se convierte en el puente de reconciliación entre el muchacho y el pueblo. Y dice que él fue movido a misericordia. El padre sabía que le tocaba el quesasá. Dice que corrió, lo abrazó y lo besó. Del mismo modo, Dios en Cristo nos reconcilió con él. Del mismo modo, dice Pablo en 2 Corintios 5, 19, en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. El que no conoció pecado, se hizo pecado por amor a ti y por amor a mí. Por amor a ti y por amor a mí. Entonces, dice que saquen el anillo, pónganle el anillo de la familia. O sea, eso significa que era devuelto a su puesto de honor en la familia. Póngale sandalias. ¿Saben por qué? Porque los esclavos andaban descalzos, solo los hijos de buena familia andaban en sandalias. Y pónganle un manto. Ahora yo te pregunto, ¿sandalias de quién? Si él lo perdió todo. ¿Manto de quién? Si él lo perdió todo. ¿Anillo de quién? Si él perdió hasta su anillo. ¿Sabe de quién era la sandalia? ¿De quién era el manto? ¿Y de quién era el anillo? Del Padre. Del Padre. Aquí el hijo pródigo se estaba vistiendo por primera vez a la talla de su padre. Por eso cuando nosotros venimos a Cristo, nos vestimos a la talla de Jesús. Y ya cuando Dios nos ve, ya no ve un hijo pródigo. Lo que ve es a alguien que estaba perdido, pero que ahora porque viste las sandalias de Jesús, el manto de justicia de Jesús, es recibido como parte de la familia real. Por eso tenemos el anillo de rey y nos ve como hijos de Dios Altísimo, coronados de gloria y honra. No le creas más el cuento a nadie de que no vales por lo que hiciste. No le creas más el cuento al diablo, esas voces que te dicen no tienes valor. A esta altura tú vas a querer cambiar de cómo te has portado. Ahora vienes a pedir perdón después de lo que provocaste. Si tú te sientes identificado con esta historia, con este muchacho, y sientes que no das el ancho, sientes que cuando lees la Biblia te lo ponen todo muy alto y no puedes alcanzar el estándar de santidad o de perfección que tal vez interpretas que Dios exige. Si te sientes estigmatizado por alguna situación en la iglesia o en el barrio o en tu familia, quiero decirte en el nombre de Jesús, has vuelto a casa. Estás en el perímetro del Padre amante y estás en el lugar correcto donde vas a recibir el manto del Padre, las sandalias del Padre, porque ya no eres esclavo de nada ni de nadie. Ahora eres una persona libre totalmente y perteneces a la familia del Rey del Universo. Ashley Madison es una página que no les recomiendo, pero le voy a contar un poco. Ashley Madison es una página donde usted puede entrar ahí. Yo nunca he entrado, pero leí por esto. Usted puede entrar y concertar una cita amorosa
y ellos prometen todo tipo de fiabilidad, de seguridad. Entonces ahí mucha gente entra y concertan citas, ya sea por videollamada o en físico, ¿no? Resulta ser que a pesar de la seguridad que la página acá en los Estados Unidos le daba a sus clientes, unos hackers de algún país hackean la cuenta y extraen más de 40 millones de nombres de clientes de esa página y las exponen al público. Y cuando aparecen los nombres ahí se vuelve un escándalo aquí en los Estados Unidos. Habían nombres de actores famosos, habían nombres de políticos que eran clientes de esa página, padres de familia, mujeres de familia, supuestamente serias. Y entre esa lista habían 400 nombres de pastores. El caso es que el nombre que dio el boom en esta noticia fue el nombre de un pastor llamado John Gibson. Es un pastor de una mega iglesia en Miami, un hombre honorable, padre de familia, un pastor inigualable, un pico de oro, un hombre de Dios que tenía una mega iglesia en Miami. Y cuando los diarios vieron eso, los periodistas vieron eso, los paparazzi vieron aquello, agarraron aquello y lo hicieron el gran notición de esa temporada. Cuando este hombre se vio descubierto, este hombre termina suicidándose. No pudo aguantar la vergüenza. Vi la entrevista que le hicieron a la viuda y a la hija y empiezan a hacerle preguntas. Y hay una pregunta que caló mi mente. Le hacen la pregunta a su hija y le preguntan, ¿por qué crees que tu padre se suicidó? Una persona con una estabilidad emocional tremenda, experiencia en el ministerio increíble, él podía sobrellevar eso. ¿Por qué crees que se habrá suicidado? Y la hija da una respuesta monumental y te la quiero regalar. La hija le dice al periodista, mi papá se suicidó porque no sabía que nosotros lo íbamos a perdonar. ¿Por cuántos sufrimientos tú estás pasando porque crees que no tienes perdón de Dios? ¿Por qué te dejas caer en caída libre, en el desespero, en la angustia, en la ansiedad, pensando que Dios no va a perdonarte ya? Porque mira cuántas veces has hecho lo mismo y ahora Dios me va a perdonar. Cuando Dios te perdona, es como si fuera la primera vez porque tiene la capacidad de olvidar. Y dice que Él toma tu pecado y los echa en el fondo del mar. Si no sabías las toneladas de provisión de perdón que habían para ti, hoy Dios te trajo aquí para que te enteraras de que cualquiera que sea tu pecado, no importa cuán lejos hayas llegado, cuán profundo hayas llegado, allá abajo en lo último, el último nivel de tu maldad y de tu error y de tu pecado, ahí está la gracia de Jesucristo para perdonarte y darte oportunidad en Él. Él no sabía que su hija y su esposa lo iban a perdonar. Hermanos míos, hay un texto que es mi favorito, que es Oseas 14:4. Para mí es el centro de la Biblia. Se pueden perder todos los textos de la Biblia, pero si queda ese, tenemos el Evangelio. Y dice Dios a la iglesia de San Isidro en esta noche. Dice Dios a ti que estás sentado, sentada en ese banco hoy. Dice Oseas 14:4. Yo sanaré tu rebelión, perdonaré tu pecado por pura gracia. Te amaré de pura gracia. Yo quiero saber si aquí en esta noche hay alguien, visita o no, que ha creído en el perdón que yo vine a predicarte en esta noche. ¿Hay alguien que se siente perdonado en Jesús en esta noche? Entre las visitas que vinieron hoy, hay una persona que quiere decirle a Jesús, gracias Dios mío por perdonarme, por darme una nueva oportunidad. ¿Hay una sola persona? ¿Puedo ver una mano? ¿Puedes ponerte de pie, amigo? ¿Hay alguien más que desea decirle gracias Jesús porque me has dado una oportunidad nueva?
Yo sé que es difícil, porque este es el momento, gloria a Dios por ese hombre que se paró, gloria a Dios por usted. Yo sé que este es el momento en el que parece que te pegaron al banco y tienes vergüenza, pero ahora mismo no estás frente a nadie. Aquí solamente está en este espacio tú y el cielo. Mi último llamado para ti, si estás aquí en esta noche visitándonos, ¿quieres aceptar a Jesús que te perdona como tu Salvador personal? ¿Quieres decirle a Dios, te entrego mi corazón? ¿Hay alguien más? ¿Puedes ponerte de pie? Gloria a Dios. Voy a pedirles algo más a ustedes. Yo quiero orar por ustedes para que sean bendecidos en gran manera, para que el enemigo no pueda hacer con ustedes lo que él quiera, porque ya ustedes a partir de esta noche cambiaron de propiedad. Jesús es el rey de sus vidas. Pueden pasar aquí al frente para orar por ustedes. No me importa cómo estén vestidos, ni lo que se pusieron, ni que se dejaron de poner. Ya ustedes tienen el manto de justicia de Jesús. Amén. Venga, ¿puede venir, joven? Sí. Gracias por venir. Hay cosas lindas preparadas para ustedes. Hay planes gigantes. Dice la palabra de Dios, dice, yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes de bien y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. La única forma de lograr éxito en la vida no es acumulando riquezas. La única manera es permitiendo que Jesús entre a sus vidas. Y yo alabo el nombre de Dios porque ustedes, más el joven que viene en camino, le han dicho sí a Jesús. Cuando ustedes entraron por esa puerta, quien los trajo fue un ángel. No vinieron por quedar bien con alguien, por la invitación de fulano. Dios le bendiga, varón. Por la invitación de fulano. No, vinieron porque un ángel los trajo. Porque aquí se iban a decir durante esta semana cosas que ustedes necesitaban entender. La vida está difícil, está más cara cada día. Pero hay situaciones internas que hay que resolver todavía. El dinero se resuelve, va y viene. Pero ¿qué pasa cuando la familia se está cayendo a pedazos? ¿Qué pasa cuando el matrimonio ya no da más? ¿Qué pasa cuando eres uno de esos miembros de la familia estigmatizados por alguna opinión de alguien? Cuando eres la ovejita negra, ahí entra Jesús y hace cosas por ustedes que nadie más puede hacer. Hay alguien más dentro de la sala que quiere renovar su pacto con Jesucristo y decirle, Padre, yo quiero empezar de cero a partir de hoy. Quiero bautizarme en espíritu delante del cielo con Jesucristo, renovar el pacto con Jesús. ¿Hay alguien de la congregación que quiere hacerlo? ¿Puede ponerte de pie? Vamos todos a orar juntos. Santo Rey que estás en las alturas de los cielos, gracias por esta semana. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, la manera en que tú nos bendices. Nos agarras desde el fondo y nos llevas hacia arriba. Gracias porque a pesar de que en el mundo allá afuera hay alguien que nos mira mal, tú siempre nos ves a través del lente de tu amor. Te pido bendición para estos hermanos que están aquí al frente, para Blanca y las demás personas que están aquí. Tú conoces sus luchas, tú conoces sus dificultades, tú conoces por lo que están enfrentando. Yo te pido que te metas ahí en sus vidas, en esas circunstancias difíciles y puedan ver tu mano actuar a favor de ellos. Yo te pido que se derrame bendición sobre ellos, que se rompan cadenas que los puedan estar atando. Cualquier vicio que puede estar tomando dominio, lánzalo afuera. Cualquier opinión adversa que puede estar atentando contra la salud de su reputación, échalo por el piso. Cualquier cosa que pueda estar robándole horas de sueño, tranquilidad emocional, estabilidad emocional, permite también que sea quebrado en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús pido sanidad para todos ellos, incluyendo a los hermanos que se han parado también en la congregación, pidiendo la influencia directa de tu Espíritu Santo, haciendo cosas que nadie más puede hacer, solo tú. Llénanos de tu gracia y tu misericordia y te agradecemos por todos los milagros que has hecho en nuestras vidas y los que vas a hacer. Por ellos también te agradecemos. En el nombre de Jesús lo pedimos, la iglesia lo cree y dice amén. Nosotros hasta perdiendo ganamos. Que Dios les bendiga.